Muchas gracias también por la atención, la exposición para estar escuchando, preguntando. Bueno, llegamos a la parte final, ¿sí? De este proceso que va a marcar un poco la guía, la dirección, nos va a ayudar a no desviarnos, ¿no? A medida que vamos avanzando y ayudando a las personas en sus luchas, en sus problemas. Eh, A ver quién se anima a decir las 8. A ver, o por lo menos las 6. A ver, alguien que haya estado todo. A ver, dale, vamos. Muy Involucramiento, bien. inspiración, eh, recolección de información, interpretación, eh, in- inducción. Antes, Nada. antes de inducir al cambio, Inducción. instrucción e inducción. Excelente, muy bien, muy bien. Y ahora entonces llegamos a la implementación, ¿sí? Y luego a la integración. A la integración. Em, Dice Jay Adams, no tienen esta nota ustedes, pero dice, el aconsejado necesita ayuda, no solo esperanza. La ayuda, sin embargo, tiene que ser real. Necesita ayuda que se refiera a sus problemas presentes. El consejero no solo debe mirar al pasado para ayudarle a descubrir y resolver todo asunto no resuelto, sino que también debe enseñarle la forma en que Dios quiere resolver los problemas que precipitaron y motivaron que fuera a buscar ayuda en aquel momento. Todos estos problemas deben ser considerados importantes y auténticos. Dice, un medio principal de ofrecer esta ayuda es el uso juicioso del trabajo en casa, ¿sí? Del trabajo en casa, de las asignaciones, de las tareas. En otra cita dice de este libro, Capacitados para Orientar, dice, las iglesias conservadoras han sido activas para descubrir lo que es malo y aún declarar lo que hay que hacer para cambiarlo, pero han sido muy débiles en decir y mostrar a la gente cómo hacerlo. En vez de esto, llevamos a la gente a la convicción de pecado, lo cual es bueno, y a que se comprometa a un cambio, pero luego la dejamos ahí. Y esto es trágico y explica gran parte de los fracasos y apatía que vemos en las vidas individuales y en la vida corporativa de las congregaciones, ¿no? Entonces, justamente este aspecto de la implementación tiene que ver con eso. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entiendo cuál es el problema, recibo la instrucción bíblica, estoy dispuesto a obedecer al Señor, pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo avanzo? ¿No? ¿Cómo lucho? ¿Cómo peleo? Y la idea de las tareas en casa es que vos puedas guiar a la persona a aplicar la palabra. ¿Sí? Entonces sería ese el aspecto. Y quizás es el área en la que muchas veces en lo personal incluso nosotros más fallamos. Quizás si tenés el hábito del estudio bíblico, de la vida devocional, y estás creciendo en interpretar los textos, y quizás vas haciendo el trabajo en la semana, y vas estudiando el significado de palabras, incluso vas viendo el significado en su idioma original, y vas avanzando en la gramática, quizás si estás diagramando y podés ubicar y entender la sintaxis, eh, usando referencias cruzadas y herramientas y comentarios que te van ayudando. Pero después cuando vamos a la parte de, bueno, ¿cómo esto afecta a mi vida? ¿Qué tiene que ver con esto, con mi relación matrimonial, con la vida con mis hijos, con este conflicto con esta persona? No avanzamos en los aspectos prácticos. Y justamente es la obediencia a la verdad lo que va a traer esa transformación, ¿no? de nuestra vida. Y justamente la tarea en casa tiene esa finalidad, ¿no? Que podamos ser prácticos y poder ayudar a la persona a que aplique las escrituras para que se dé el cambio bíblico, ¿sí? Entonces, fíjate, la base bíblica para las tareas son estos imperativos a obedecer la verdad, ¿no? Ahí en Romanos 12:7, cuando dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, esa palabrita procurar es la idea de planear de antemano. Entonces acá vos ves una planificación, ¿no? Que está el texto exhortándonos a planear de antemano un comportamiento, ¿sí? A planificar, a considerar, ¿sí? Y esta es la idea de la asignación para casa, la tarea, para el hogar o como vos quieras llamarle, pero que hace énfasis en aplicar las escrituras a la vida diaria.
Y esos textos que vos tenés ahí en tus notas, justamente el énfasis, Mateo 7, 24 al 27, está en que oye la palabra y la hace. El que oye y la hace. Ahí en Lucas 11, 27 al 28, lo mismo, bienaventurados los que oyen y guardan estas cosas, ¿no? No solo escuchar, sino poner en práctica, y a veces el concepto también de oír bíblicamente tiene que ver con la obediencia. Vimos el pasaje de Santiago 1 en una de las sesiones, ahí del 21 al 25, y nuevamente el mismo principio, no solo escuchar, sino obedecer. Efesios 4, ahí 22 al 32, vemos ahí una exhortación a ser comprometidos, ¿no?, en este proceso bíblico del cambio, como le llamamos a veces en el contexto de la consejería, pero tiene que ver las tareas, las asignaciones orientadas a estos componentes de quitar, qué cosas hay que quitar, ¿sí? Y vamos a qué cosas hay que pensar, de qué forma podemos alinearnos con la Escritura y de qué manera caminamos en la piedad. Mirá la cita ahí de Weimar, dice: la consejería bíblica procura promover la santidad o un cambio bíblico como estilo de vida. Intenta promover la implementación e integración de principios bíblicos en la vida de las personas, de modo que lleguen a ser sólidamente cristocéntricos y semejantes a Cristo en todas las áreas de la vida, incluyendo sus deseos, sus pensamientos, sus actitudes, sus sentimientos y su conducta. Entonces, podés observar ahí algunos beneficios en relación con las tareas, y así como hablamos de los beneficios de un buen cuestionario para recolectar información, aquí tenemos algunos beneficios que pueden ser una motivación, ¿sí?, para que nos esforcemos en esta parte del proceso para desarrollar estas tareas. Va a establecer el patrón justamente para el cambio, para la acción. Entonces, cuando desde el comienzo nosotros implementamos las asignaciones con el fin de aplicar la palabra de Dios, esto va a ser el patrón que vamos a seguir a lo largo de todo el proceso. Entonces ya establece desde el inicio cómo es que vamos a avanzar y cómo es que vamos a participar en esta santificación, ¿no? Siendo responsables y aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, el aconsejado debe comprender que cada sesión le va a llevar a una acción, a la obediencia, ¿no? Y eso va a requerir que ponga en práctica la Escritura. Aclara las expectativas. La asignación lo que va a hacer es que quede claro qué es lo que esperamos del consejero y del aconsejado, y que el aconsejado tenga claro qué es lo que esperan de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que espera el aconsejado de mí? Entonces, de alguna manera, aclara las expectativas. No entendí, no sabía qué. No pensé que tenía que hacer eso, y vos estás esperando algo que nunca se puso sobre un papel, y la persona está asumiendo otra cosa que nunca se dijo, y eso genera confusión. Entonces, ya desde el comienzo, esto aclara las expectativas. Para esta semana yo espero esto de vos. Vamos a hacer esto y esto y esto. De esta forma lo vamos a hacer. En estos momentos lo vamos a hacer y lo hacemos por escrito. Y yo me quedo con una copia y vos te llevas una copia, ¿sí? Entonces, promueve, fíjate, esperanza. Esto es importante, ¿no? Porque ya desde el vamos, desde la primera sesión, algo podemos hacer, ¿sí? Y entonces esto produce esperanza, ¿sí? Podemos obedecer la Escritura, y aún en esa primera semana la persona puede comenzar a ver algunos frutos, ¿sí?, de la obediencia. Y eso es muy alentador, muy alentador. Entonces promueve esperanza al comunicar la idea, dice ahí, que se puede hacer algo, ¿sí?, en relación con eso. Jay Adams dice lo siguiente: cuando se dan asignaciones pequeñas y fáciles en las primeras sesiones, los aconsejados rápidamente empiezan a aprender a resolver los problemas con los métodos de Dios. Como resultado, la esperanza viene en un punto inicial del aconsejar. Los principios aprendidos por medio del problema pueden luego aplicarse a resolver otros problemas más complejos, ¿no? Entonces él va aprendiendo estos hábitos y cómo obedecer la Escritura en aspectos quizás más simples al comienzo, y luego va a poder abordar situaciones mucho mayores, ¿no? Elimina esto del consejero profesional, ¿no? De que alguien va a solucionar mi vida, y pone, fíjate,
disminuye la dependencia en el consejero y el otro punto dice, le pone la responsabilidad donde corresponde, ¿no? Porque entonces si pudiésemos ver y graficar el trabajo entre sesiones, no sería así la semana, ¿no? Esta es la sesión, esta es la semana, esta es la sesión, esta es la semana, sino más bien sería así, ¿no? Donde la responsabilidad está en la semana y el progreso está en la semana y la sesión es un punto de orientación, es un punto de instrucción, es un punto donde vamos mirando el proceso y avanzando y evaluando, pero la verdad que la responsabilidad, como decíamos, para el cambio está en la persona. Hay cosas que uno no puede hacer por la persona y no puede obedecer por el otro, y entonces disminuye esa dependencia en uno, que es lo que queremos, ¿no? Entendemos que este va a ser un tiempo y la persona tiene que avanzar y crecer, y cuando venga un próximo problema tiene que poder hacerlo con la suficiencia de la escritura y resolver la situación y responder de una manera piadosa, sin necesidad de estar constantemente recurriendo a uno. Fíjate, dice ahí, es un vehículo para recolectar información, decíamos. Vos vas a asignar tareas que te van a dar una devolución y va a ser información que vos recolectás. Podríamos ver aspectos incluso por medio de la asignación, si vos estás viendo que la persona está arrepentida o no, y si la persona está comprometida o no. Vos por medio de la asignación podés tener esta devolución y podés evaluar si hay una resistencia al compromiso y cuáles son las causas. Vos podés dar tareas para recolectar información. A veces damos los diarios y hablamos del diario, el diario de la ansiedad o el diario del temor o el diario de lo que vos quieras ahí o estés tratando, pero usamos esto, no registrar. ¿En qué momento estás siendo tentado a esto? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó antes? ¿Qué es lo que venía después? Y vas llevando un registro que vos te va a permitir entender en qué momentos, en qué circunstancias y entonces cómo ayudarle a luchar con el pecado, a establecer medidas radicales, a administrar el tiempo, a ver en qué momentos la persona está siendo más vulnerable, cuáles son las situaciones que se presentan en las cuales está siendo más tentado y uno puede ayudar, ¿no? a entender el contexto también. Mantiene la determinación entre sesiones, esto que te decía, ¿no? O sea, que entre una sesión y la otra estemos haciendo algo, y no solamente nos estamos juntando y estamos esperando la próxima sesión, pero entre sesión y sesión no se hizo nada. No va a haber avances y eso es lo que está pasando. Si la persona no está haciendo nada de sesión a sesión, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Ahorra tiempo, acorta la longitud del periodo de consejería, claramente, ¿no? Si durante todos los días de la semana el aconsejado está involucrado activamente en su santificación y en obediencia a la verdad, esto va a hacer que prácticamente se acorte el periodo de consejería. Alienta a que tanto el consejero como el aconsejado sean específicos. Y a veces nos puede estar costando a nosotros mismos ser claros a la hora de lo que esperamos del otro y de cómo vamos a avanzar y qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces cuando vos estás pensando en la asignación y vos te sentás a planificar tu sesión con este hermano, vos no solo estás pensando en preguntas, no solo estás desarrollando y estudiando un pasaje que vas a presentar, sino que también estás pensando y tratando de ser creativo y específico y concreto en la tarea que le vas a dar, que le va a ayudar a avanzar en su santificación. Y esto te permite ser específico, ¿no? Y vos podés decirle, bueno, tenés que leer, comenzá a leer Primera Juan, no sé, y te juntás en la segunda sesión y leíste Primera Juan, sí, leí Primera Juan. Y en una semana te leyó los primeros 5 versículos. Y vos decís, pero no leíste Primera Juan, tuviste toda una semana para leer Primera Juan. Vos me dijiste que leía Primera Juan, que comience a leer Primera Juan. Bueno, empezó. No fuiste claro, quizás vos te esperabas otra cosa, un capítulo por día. Bueno, cuando vos pensás la tarea, tenés que ser específico. ¿Qué es lo que estás esperando? O sea, ¿qué es leer Primera Juan? ¿Cuántos versículos por día? ¿Va a haber no sé, un trabajo de reacción de esa lectura? ¿O no? ¿Esperás que memorice alguno de esos versículos o no esperás que memorice esos versículos? ¿Le vas a dar algunas preguntas con las que él va a responder a su lectura, que te va a permitir a vos si está entendiendo o no? Entonces la tarea te permite a vos ser específico también y al aconsejado también, ¿no? Fíjate, prueba una vara de medir. Es difícil medir el compromiso si no hay algo concreto con lo cual vos lo medís.
Entonces la asignación te permite, y de alguna manera también es un respaldo, porque a veces queda solamente en las palabras y en vos me dijiste y yo te dije, y eso es muy difícil de evaluar, pero cuando podemos ver el cuaderno, yo lo que les pido es que la persona tenga un cuadernito, a veces nosotros mismos se lo damos, y le pedimos, bueno, este va a ser tu cuadernito para la consejería, y vos ahí vas a anotar todo lo que veamos en la sesión, en la parte de la instrucción, y algunas anotaciones que vos creas que son importantes, pero ahí vamos a llevar la instrucción y vamos a llevar también la implementación. Entonces, en ese cuadernito anota las tareas, yo después que se las doy, se las hago leer, le pregunto si las entendió, si me las puede explicar, y después, en la próxima sesión, comenzamos ahí, ¿no? Evaluando esas tareas y te permite medir. Está ahí el papel, está hecho, no está hecho. Ahí es donde tiene que plasmar sus tareas, sus asignaciones, y entonces es una vara para medir. Fíjate, cuando el aconsejado no hace la tarea, te provee una oportunidad para recolectar información. Bueno, ¿por qué no está haciendo la tarea? Esto es algo ocasional o esto es un patrón. Ya nos estamos juntando sesión tras sesión y pareciera que todo va bien, pero en las asignaciones no hay un compromiso, esto es una excepción, esto es un patrón, esto tiene que ver con falta de disciplina, tiene que ver con falta de organización, tiene que ver con un estilo de vida desordenado, tiene que ver con rebeldía, con indiferencia, tiene que ver con que no entendió cuáles eran las expectativas, realmente me expliqué bien en relación con la tarea o no, fue falta de deseo, no sabe cómo hacerlo, no tiene la capacidad de hacerlo, quizás en mi observación, ¿no? En la recolección de información, yo obvié y pensé que esta persona podía hacerlo y en realidad no lo puede hacer. Entonces quizás estoy errando en la tarea que le estoy dando. Fíjate, probé un buen punto de partida para cada sesión. Entonces esta es la manera natural en donde vos comenzás, ¿no? Charlamos, nos juntamos, quizás hablamos en la informalidad de algunos aspectos, ¿no? De cómo te ha ido en la semana o en algún punto especial que estamos orando. Tenemos un tiempo de oración y luego mi pregunta es, bueno, ¿cómo te fue con las tareas? A ver, abrimos el cuadernito, yo hablo el mío porque yo las tengo ahí, yo también tengo un cuaderno en donde tengo cada uno de los casos que voy llevando y ahí tengo registrada la tarea. Entonces abro ahí, ¿cómo te fue con esta tarea? Y empezamos a compartir y vamos pasando por todas las asignaciones, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los desafíos, qué aspectos has podido encontrar, cómo te ayudó en la lucha contra el pecado. Bueno, y ese es un punto también para comenzar cada sesión repasando las asignaciones, recolectando información, escuchando. Eh, Provee ideas, fíjate que dice ahí, y material al aconsejado que pueda ser útil para ayudar a otros. O sea, termina la sesión y lo que yo le digo después, bueno, vos acá tenés ahora un recurso, ¿sí? de mucho valor, ¿sí? Tenés muchas sesiones que hemos pasado juntos, tenés mucha instrucción bíblica, tenés muchas asignaciones ahí, tenés muchas herramientas para batallar contra el pecado. Usalo, repasalo cada vez que necesites ser recordado de estas verdades, pero también cuando tengas que ayudar a otro, bueno, vos ahí tenés un material para transferir, ¿sí? Para sentarte con una persona en necesidad y avanzar, así como lo hemos hecho juntos, ¿sí? Entonces, estos son los beneficios de las asignaciones, podríamos seguir ampliando muchos más, ¿no? Pero fíjate, la naturaleza de una buena tarea obviamente tiene que ser bíblica, queremos aplicar los principios bíblicos, esto es lo que estamos buscando, apropiada, lo que decíamos recién, para la persona, para los problemas de la persona, para la condición de la persona. No es lo mismo una asignación para un anciano que una asignación quizás para un joven, de acuerdo a su capacidad física, incluso atencional o habilidad para leer, ¿no? Capacidad para retener información. Entonces vas a evaluar esto también a la hora de dar una asignación, una tarea. No es lo mismo una asignación para alguien que está animado que para alguien que está desanimado, ¿no? La persona desanimada a veces no vas a poder darle muchas asignaciones, pero sí querés que mantenga ciertas responsabilidades y que no las deje y va a estar pendiente de eso, pero no vas a poder dar quizás la carga que le darías a alguien que está animado y comprometido, específica, ¿no? Como decíamos recién, esto de específica en lo que esperás, específica en cómo hacerla, específica en cuándo hacerla, y esto que decíamos de escribirlo. Entonces, es importante, si vas a leer la Biblia todos los días, bueno, ¿qué vas a leer?
¿En qué momento? Definamos el momento. A ver, miremos tu semana. ¿Cuál sería un momento apropiado? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a esto? Si tenemos una hora, ¿cómo vamos a repartir esa hora? En un tiempo de oración, en un tiempo de estudio, en la parte de la aplicación. ¿Qué preguntitas quiero que respondas? Y tiene que ser específica, práctica, ¿sí? Flexible también. eh, Tiene que adaptarse a diferentes situaciones, circunstancias, lugares, contextos, que permita el desarrollo, en este sentido el crecimiento que pueda ser calificable, ¿sí? Que vos puedas medir eso, si está hecho o no está hecho, ¿sí? Clases de tareas, ahí tenés ideas, mirá, listas. Bueno, hagamos una lista, ¿sí? De todas las cosas que están mal y que hay que quitar, ¿sí? A la luz de las escrituras. ¿Cuáles son los pecados? Y si podías poner ahí prioridades en relación con cosas que hay que tratar. No sé, estás hablando de aspectos de finanzas. Y bueno, hagamos una lista de deudas, hagamos una lista de recursos, hagamos una lista de cosas que hay que pagar. Esa puede ser una asignación, ¿sí? Lista de metas, lista de actividades que hay que desarrollar, listas de cosas pendientes. Estás ahí lidiando con la persona en relación con la pereza y a ver, hagamos una lista, enlistemos cosas que están inconclusas, que empezaste y dejaste y no terminaste y podemos enlistar. Enlistemos personas que han sido afectadas por tu pecado. ¿Cuáles serían las personas a las cuales quizás tendríamos que enlistar, quizás tendrías que ir y hablar con estas personas, pedir perdón? Eh, Listas pueden ser tareas, inventarios, bueno, lo mismo, ¿no? Ahí tenés un inventario de bienes, de recursos, estudios bíblicos, esta sería otra asignación, y yo aconsejo ahí a estudiar libros enteros, párrafos enteros, entonces podés guiarle de acuerdo al tema del libro que pueda ser propicio para la situación que está viviendo, ¿no? Al contexto del libro, muchas veces los destinatarios están viviendo por las circunstancias de sufrimiento o circunstancias particulares que va a ser bueno que la persona transite a lo largo de todo un libro. Eh, Tenés ahí actividades, ¿no? Y tenés ahí algunos ejemplos de ocupaciones. Hablamos de esto, bueno, hay que trabajar. Y si no tenés trabajo, tu trabajo va a ser buscar trabajo. Y entonces vas a ayudarle en esto, a buscar trabajo. Y como si fuese a trabajar, vas a salir todos los días a este horario. Vamos a armar un currículum, vamos a repartir esto, vamos a buscar personas que puedan entregarlo quizás a sus empresas donde están trabajando. Y vas a las actividades, quizás vas a hacer entrevistas. Mirá, sería bueno que puedas en la semana visitar a tal hermano, una familia piadosa, un hermano piadoso que ha transitado por una situación y vamos a hacer estas preguntas y lo llevas a una actividad de quizás entrevistar hermanos de la iglesia, visitarles. Fíjate, hay diarios o registros, hablábamos recién, ¿no? Estos diarios desde lo general hasta los más dirigidos, pero el devocional sería un estilo de diario. Eh, Ahí tenés conflictos, tentaciones, problemas. Fíjate el que yo te decía la otra vez en el punto C, que es uno que yo uso mucho, que es este diario que lo llamamos para ver el cuadro completo. Entonces le guías a desarrollar estos tres aspectos. ¿Cuál es la situación? ¿Sí? Entonces que te describa la situación, qué es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, si está ahí lidiando con la ira, bueno, ¿qué es lo que pasó? Y esto es lo que pasó. Y entonces va a describir la situación. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate, el fruto, ¿cómo estoy respondiendo? Bueno, está la situación. Bueno, ahora en la otra columna escribí cómo respondiste, ¿sí? Y a esa situación inicial, entonces respondió con ira, respondió con violencia, respondió con palabras hirientes, respondió con agresión física, respondió aislándose, respondió no diciendo nada, porque la ira puede manifestarse no tanto externamente como de una forma interna. Y la raíz, ¿qué estabas pensando? ¿Sí? ¿Qué es lo que querías? ¿Qué es lo que deseabas? Entonces a veces yo le hago llevar este diario con tres columnas, ¿sí? Y con estas preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo respondiste?
qué pensabas, qué deseabas. Y entonces cada vez que se encuentre en la semana en esa situación, él va a registrar, ¿sí? A registrar. Entonces, ese podría ser un diario que podría ser usado para recolectar información, para que la persona pueda entender mejor el problema, para que la persona pueda entender también en qué momentos está más vulnerable a la tentación y cómo podemos ayudar a, a tener victoria en esa área. Eh, Fíjate, ahí tenés aspectos de audios, libros, material de lectura. Estas también son asignaciones que puedes dar. Puedes tener un buen libro que pueden ir leyendo de forma paralela. Entonces, para esta semana, mira, mientras vamos estudiando esto, te vas a leer el capítulo de este libro y vas a saber las tareitas que vienen al final en la guía de estudio. Vas a responder esas preguntas y vas a ir avanzando. Entonces, ese material complementario a vos te ayuda también a ganar mucho tiempo. Si en la semana vos estás tratando el aspecto de la inmoralidad y aparte le estás leyendo un material bíblico basado en la escritura en relación con esa área, entonces eso te va a ayudar a ganar mucho tiempo. Audios, hoy tenemos la oportunidad de escuchar y de tener audios, tenés acceso a los materiales de la conferencia, entonces mirá, escuchate esta predicación, ¿sí? En relación con este tema y vos podés buscar esas predicaciones y que pueda en la semana estar escuchando. ¿No? En este momento, por ejemplo, yo a uno de mis aconsejados le estoy dando a escuchar el Salmo 119, ¿sí? Como asignación, que está predicando Matías en los cultos del CCP. Entonces, bueno, ahí tenés un recurso, simplemente ingresa a la página y se escucha uno de estos audios y hace una devolución y está pensando en la palabra, en el poder de la palabra, en desear la palabra, en su actitud ante la palabra y estamos trabajando eso. Entonces, eso es un material complementario y una tarea que puede ayudar. Entonces, ahí tenés ideas, ¿sí? De aspectos que vos podés darle como tarea que se congregue, si no se está congregando, esta es una asignación, bueno, tenés que congregarte. Y tenés que congregarte a estos encuentros, tenés que participar al grupo que no estás viniendo, a la reunión casera que está cercana. Bueno, esta es una asignación, vos tenés que ir a la reunión casera, tenés que estar ahí. Es el tiempo donde vas a estar con hermanos, personas que van a recordarte la verdad, vamos a rendir cuenta, ahí vamos a estar orando, necesitas la comunión con otros hermanos, esa es una tarea. La tarea, bueno, tenés que participar en la escuela dominical, tenés que estar en el proceso discipulado de la iglesia, esa es una asignación, tenés que exponerte la escritura y quizás puedes tener algunas preguntas, entonces quiero que escuches el mensaje del domingo y quiero que anotes estas implicaciones, cómo eso impacta tu vida, cómo se relaciona ese mensaje con esta lucha, de qué manera eso te ayuda y le vas dando asignaciones que tienen que ver con la vida de la iglesia, con lo que estamos haciendo, con los medios de gracia. ¿Sí? Entonces, difícilmente una persona va a poder avanzar y cambiar si no se congrega, si no lee la Biblia, si no se reúne con el pueblo de Dios, si no está participando en las dinámicas de la iglesia. Entonces, estas van a ser las primeras asignaciones básicas. Si esto no está pasando, estas son las primeras asignaciones. Bueno, tenés que empezar por acá. Y si no hay una respuesta a eso, no podemos avanzar. ¿Sí? Entonces, eso va a darte también una devolución de dónde está la persona. Servicio, tareas de servicio, ¿no? Estamos lidiando con el pecado y vos sabés que el pecado tiene que ver con el egoísmo en el corazón y cómo lidiamos con el egoísmo del corazón, sirviendo a otros. Entonces, una persona que está centrada en sí misma y pensando en sí misma y ahí nublada por sus problemas, pensando solamente en sus necesidades, tenemos que ayudarle a ver a otros en necesidad y a poder servir a los hermanos. Y entonces vas a darle asignaciones de servicio. Mira, visita a tal persona, ¿sí? Ayuda a tal hermano con esto. Mira, y vas guiándole también en asignaciones muy prácticas en relación con la vida de la iglesia, con ayudar a otros. Una tarea de listas puede ser enlistar motivos de gratitud, ¿no? Fíjate cómo el apóstol Pablo usa esto ahí en Efesios capítulo 5, cuando habla de la dinámica del cambio que estábamos viendo en la sesión anterior. Pero fíjate Gálatas, Efesios 5, él va a decir en el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces fíjate, te está dando ahí lo que hay que quitar. Y todo esto tiene una connotación de inmoralidad, ¿no? Entonces esto hay que quitar. Todo esto no, tenemos que dejar esto de lado,
Pero fíjate que te dice, ¿por qué no? No, esto no conviene a santo. O sea, esta es tu identidad, sos un hijo de Dios, has sido apartado del pecado para Dios. Esto es renovar la mente. Yo tengo que verme de acuerdo a mi nueva identidad en Cristo y soy santo, ¿sí? Soy apartado del pecado para Dios, consagrado para Dios. Entonces esto no conviene a un hijo de Dios. Pero fíjate que hay que poner, y Él te pone acciones de gracia, acciones de gracias. ¿Y por qué Pablo diría que debemos reemplazar la lujuria por la gratitud? Bueno, porque en un sentido la lujuria es ingratitud, ¿no? La codicia es querer lo que no tengo, es estar desconforme con lo que Dios me ha dado, ya sea la soltería, ya sea la esposa que Dios me dio, ya sea la condición en la que estoy, y uno es ingrato, uno no es agradecido y uno quiere lo que no tiene, o lo que no es de él. Y entonces, ¿cómo ayudas a alguien que está lidiando con la lujuria, con la inmoralidad? Siendo agradecido, siendo agradecido, ¿sí? Entonces vos vas reemplazando, ¿sí? Aplicando la dinámica del cambio y vos podrías decir, bueno, vamos a separar cada día un tiempo para dar gracias al Señor y vamos a enlistar todos los motivos por los cuales podemos agradecer a Dios y cada día vamos a estar cultivando un corazón agradecido y esa podría ser una asignación, ¿sí? Que podrías dar. Eh, entonces dice ahí James, el trabajo de casa pues está en la esencia del aconsejar. El consejero que perfecciona su habilidad de dar trabajo de casa pronto verá la diferencia, ¿sí? En su eficacia, en ayudar a la gente. El aprender a dar buen trabajo de casa, que sea bíblico, concreto, creativo, que se adapte a la situación, requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero vale la pena. Parte del trabajo en casa, como ustedes tienen ahí, también son estos aspectos de las medidas radicales, ¿sí? Entonces vos le vas a dar tareas que tienen que ver con las medidas radicales. Y entendemos que la medida radical no va a cambiar el corazón de la persona. Pero la medida radical te va a permitir, por ejemplo, saber su nivel de compromiso. La medida radical te va a permitir obstaculizar, ¿sí? El avance hacia el pecado. Entonces son necesarias las medidas radicales. Y si vos tenés que instruir una instrucción bíblica apropiada, ¿no? Precisa, quizás vas a ir al pasaje de Cristo, ¿no? Que habla ahí de las medidas radicales, si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano te es ocasión de caer, y obviamente no está hablando ahí de la amputación, está hablando ahí de ser radical, hay cosas que tenés que cortar. Y Cristo mismo te está diciendo, si no tomas esto en serio, te vas a ir al infierno. Es mejor hacer esto que irte al infierno, ¿no? Y entonces lo que está enfatizando Cristo ahí es que la persona tiene que ser diligente en su santificación, ¿no? Y entonces, bueno, este hecho de poner filtros en internet o quitar la televisión del cuarto y que esté en el comedor, en un espacio abierto, dejar de frecuentar ciertas relaciones que no están siendo de bendición y que están siendo un tropiezo, limitar el uso del celular, las aplicaciones, quizás, bueno, dejar los celulares en el comedor y a la pieza no se entra con celulares. Y lo que hacemos es obstaculizar el pecado. Entonces, en vez de tener el celular en tu mesita de luz, comprate un despertador y pone un despertador a pila ahí en la mesita de luz y pone tu Biblia, pone un libro. Y si no puedes dormir, no hay problema con el insomnio. Agarrá y lee. Entonces, aprovecha ese tiempo para leer, para memorizar, y entonces vos facilitás el hábito piadoso. Estás ahí, ¿qué tenés un libro? Bueno, ponete a leer. Y obstaculizás, me tendría que parar, ir hasta el comedor, agarrar el celular, y entonces uno va buscando justamente facilitar la piedad y poner obstáculos, ¿no? Al pecado. Entonces, este es el principio detrás de estas medidas radicales que tienen que ver con tomar en serio la lucha con el pecado. Entonces, tenemos ahí el aspecto de la integración, ¿sí? De la integración. Eh, la idea aquí de la integración es poder integrar todo esto a la vida de la persona. Y estos son aspectos, como te decía, que tenemos que comenzar por nosotros. Y la pregunta es cómo está nuestra implementación en nuestra vida personal. ¿Cuántas de estas cosas estamos haciendo en nuestra propia santificación? ¿Sí? ¿Cuánta exposición estamos teniendo a la verdad? ¿Cuántos textos nosotros mismos estamos memorizando para meditar en la escritura?
cuántas listas de gratitud tenemos o motivos de oración, de qué manera estamos administrando el tiempo en nuestra semana, cómo estamos nosotros aplicando esta dinámica del cambio en los pecados y en las luchas que están siendo evidentes en nuestro propio corazón. Cómo estamos luchando nosotros con estas cosas, ya sea la lujuria, ya sea la pereza, ya sea el orgullo, cosas que identificamos en nuestra vida. Bueno, aquí tenemos herramientas para bajar bien a la práctica y obedecer la escritura. Y nuevamente, en la medida que nosotros estemos haciendo esto con nuestra propia vida, eso te va a ayudar muchísimo a poder ayudar a otros, ¿no? Porque es el mismo corazón. Y entonces vos vas a poder entender cómo estás lidiando con estas cosas y es la misma forma en la que la persona está lidiando. Y va a ser de mucha ayuda si vos lo estás haciendo en tu propia vida, ¿no? Eh, entonces, fíjate, esta etapa busca que el aconsejado integre todo lo que ha venido aprendiendo a las diferentes circunstancias de su vida, ¿sí? Y no solamente a este problema inicial, sino que ahora el aconsejado comienza a usar estas herramientas en otras situaciones, ¿no? Y este va a ser un punto donde vos vas a poder también identificar cuándo de forma natural eh, este proceso formal va llegando a su fin, ¿sí? Hay dos maneras en las cuales esto ocurre. Obviamente, una es el aspecto negativo, y lo hemos mencionado, quizás cuando el aconsejado no está comprometido en el proceso. ¿Y qué pasa si el aconsejado no hace una tarea y no avanza? Bueno, eso nos va a permitir recolectar información, pero en algunos casos lo que yo he hecho es cancelar la sesión, ¿sí? Entonces le pregunto el día anterior, ¿hiciste las asignaciones? Y no, la verdad que no las hice. Bueno, hoy no nos juntamos, mañana nos juntamos, ¿sí? Cuando tenga las asignaciones hechas, nos volvemos a juntar, ¿sí? Si no hay asignaciones hechas, no nos juntamos. Porque quiero romper ahí un hábito pecaminoso, ¿sí? No tiene sentido que nos sigamos juntando si vos no vas a asumir tu compromiso. Yo voy a asumir mi compromiso, yo voy a juntarme, yo he separado este tiempo para estar con vos, yo quiero ayudarte, pero si vos no haces las tareas, no nos podemos juntar, ¿sí? A veces lo que he hecho, si en la sesión la persona no ha hecho las asignaciones, entonces lo que les digo, bueno, hácelas ahora, ¿sí? Tómate este tiempo y se va hacia otra oficina o otro lugarcito y lo mando a hacer las tareas, ¿sí? Porque quiero que vea que es importante. Quiero poner el compromiso donde va, la responsabilidad donde va. Yo estoy acá, yo quiero ayudarte, pero vos tenés gran parte de la responsabilidad. Entonces, a veces generamos un mal hábito si nosotros minimizamos la importancia de las tareas y seguimos avanzando y bueno, hoy no lo hiciste, no importa, y mañana tampoco, y generamos un patrón que después nos va a llevar a una meseta, no va a haber cambios, y en realidad nosotros mismos produjimos eso. Ahora, queremos ser pacientes, entendemos las dificultades de generar hábitos y entendemos que es un proceso, y entonces tenemos paciencia y a veces, bueno, ¿cuáles fueron las dificultades por las cuales nos decimos, bueno, esta tarea la sumamos a esta, ¿sí? Entonces algunas tareas quedaron sin hacer, las sumamos para esta semana, y somos compasivos, pero vos tenés que distinguir cuando esto te está dando una información de indiferencia, de rebeldía, de falta de responsabilidad, de manipulación, de falta de confianza en los medios de gracia, y vos tenés que trabajar para que eso no se genere en un patrón que va a afectar el proceso, ¿no? Eh, entonces, mira, aspectos positivos, ¿sí? Aspectos positivos para ir cerrando este proceso es cuando el problema que se presenta se ha solucionado. Y nuevamente, cuando hablamos de solucionado, no quiere decir que haya terminado, ¿sí? Sino que lo que estamos viendo es esto, está siendo tratado, se ha resuelto en el contexto de que la persona está lidiando con esto de una manera piadosa, de una manera bíblica. En algunos casos, bueno, sí, el conflicto quizás se resolvió, ¿sí? Eh, Cuando el aconsejado utiliza la escritura de forma personal para lidiar con otros problemas, y entonces vos escuchás, bueno, y de qué manera la tarea que le das de escuchar el mensaje del domingo y de responder a ciertas preguntas, de qué manera eso te sirvió en la semana, cómo lo pudiste aplicar, y te comienza a hacer estas conexiones, y el texto decía esto, y justo yo tuve esta situación en el trabajo, y me acordé de la predicación y respondí de esta manera, cuando estaba siendo tentado a responder de una manera pecaminosa, y vos ya empezás a ver que está haciendo estas conexiones, que está usando la escritura,
que la está aplicando no solo al problema que vino, sino que lo está aplicando a otras relaciones, en otros contextos. Eso es un buen síntoma, ¿no? De que la persona está haciendo esas conexiones y está entendiendo de cómo se da el cambio, es consistente en las disciplinas espirituales. Vos ves que ya no tenés que estar diciéndole, incluso ya no tenés que estar pidiéndole la tarea. Vos ya estás viendo que lo está haciendo, ya esto se ha generado un hábito, ya ha puesto las prioridades correctas y está avanzando su vida de estudio, su vida de oración, su vida de servicio, ya no tiene que ser una asignación que está ahí puesta, sino que eso comienza a ser algo más natural en su vida, ¿no? Eh, Cuando el aconsejado crea sus propias tareas, a veces yo comienzo a hacer esto. En un punto del proceso, comienzo a alentarlo, bueno, ¿y qué asignaciones podríamos poner? ¿Sí? Pensémoslo juntos, pero dejo que él las piense, ¿sí? Y digo, podríamos hacer esto, podría hacer tal cosa, y sería bueno que haga esto, y entonces ese es un buen punto, porque vos ya te das cuenta que no está dependiendo de que vos le digas cómo aplicar esa verdad, sino que él está pensando maneras de hacerlo y puede ser muy bueno en el proceso poder hacerlo, ¿no? Eh, entonces, la idea de integrar tiene que ver con esto, que ahora esto esté integrado a todas las áreas de la vida, no solamente al problema inicial que le trajo, y vos ves que esto comienza a ser algo que él está practicando. Pero quisiera agregar aquí, en esa eslabón final, cómo terminamos. ¿Por qué es importante cómo terminamos? Porque a veces puede quedar inconcluso, ¿sí? Y la forma en que terminamos va a ser muy bueno para poder afirmar todo el trabajo que se hizo. Entonces, podríamos plantearnos dos objetivos cuando estamos terminando un proceso formal, ¿sí? Y cuando estamos viendo todas estas cosas que acabo de mencionar, donde vos decís, bueno, la persona ya puede continuar, ¿sí? Entonces le vamos a avisar, mira, la próxima sesión va a ser la última. Eh, lo que vamos a hacer a partir de ahora es juntarnos no todas las semanas, sino cada 15 días. O quizás vos podés ir haciendo esto en el proceso y decir, bueno, a partir de ahora vamos a juntarnos cada 15 días, a partir de ahora vamos a juntarnos una vez al mes, y vos ya ves que esto va avanzando igual, aunque se hace un tiempo distante con el cual vos te juntás. Eh, Vos le avisás que vamos a finalizar este tiempo formal. Y entonces ahí vamos a estos dos aspectos, fíjate, a revisar todo el proceso desde el comienzo y luego encomendar a la persona al cuidado de la iglesia, ¿sí? Eh, entonces, esto es una parte que a mí me gusta mucho, es un tiempo que disfruto mucho, esto de revisar todo el proceso, ¿sí? Porque ahí es donde sacamos el cuaderno y vamos hacia atrás y vamos a recordar cómo comenzó esto. Y, y la verdad es muy alentador, ¿no? Yo le mando esto a veces antes, y le digo quizás la próxima va a ser la última vez que nos vamos a juntar en este contexto, y quiero que me traigas algunas preguntitas, se las doy de tarea, justo para la sesión final, y le doy estas preguntitas. ¿Qué te enseñó Dios a través de todo el proceso? ¿Dónde estabas cuando empezó el proceso y dónde estás ahora? ¿Dónde estaba tu esperanza en aquel momento y dónde está tu esperanza ahora? ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste de la palabra de Dios en este tiempo? ¿Qué convicciones Dios formó en tu vida a lo largo de estos meses juntos? ¿Qué comprendes ahora del carácter de Dios que antes no comprendías, de vos o del problema y de cuál va a ser la solución? ¿Cómo vas a responder cuando seas tentado a este pecado? ¿Qué harías distinto de lo que ha sucedido? Y entonces pasamos esa última sesión respondiendo estas preguntas, viendo el obrar de Dios, repasando el proceso, qué cosas fueron buenas. Y eso a mí me ayuda también muchísimo, porque eso para mí también es un punto de decir, esto fue bueno. En esta situación y con este problema, este texto, este pasaje, esta exhortación, esta tarea fue clave. Y para mí eso es muy valioso para seguir en otros casos y en otras situaciones. Me acuerdo, ¿sí?, de ese testimonio y digo, en esta situación esto fue muy bueno, fue clave. Y entonces tengo un recurso ahí también para poder ayudar a otros. Pero es muy lindo porque ahí alentamos al aconsejado en aquellas cosas que ha sido buenas, ¿no? Y queremos glorificar a Dios, queremos dar esperanza a la persona, y queremos también tener palabras de advertencia, ¿no? No queremos volver a donde hemos estado, queremos mantenernos, no queremos relajarnos ahora en la santificación, en la piedad, queremos seguir avanzando y creciendo. Entonces, esto sería una manera muy útil de terminar ese tiempo formal, ¿no? Repasando el proceso,
con estas preguntas, recordando las verdades que han sido buenas, las cosas que Dios ha cambiado, cómo estábamos, cómo estamos ahora, lo que Dios hizo. Un tiempo de oración, de dar gloria al Señor, agradecer por su gracia, afirmarnos en la Escritura. Y el segundo aspecto es encomendar, ¿sí?, a la persona el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Entonces, diseñamos un plan sencillo, ¿sí?, una pequeña estructura donde la persona, bueno, sigue integrada a la vida de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a hacer uso de estos medios de gracia si vos en tu iglesia tenés, por ejemplo, no sé, los hombres se reúnen en grupitos cada 15 días a rendir cuenta? Bueno, tenés que estar ahí. ¿Sí? Entonces, no sé si tu iglesia tiene hogares en acción, grupos caseros, grupos pequeños, lo que sea. Bueno, los vamos a integrar y eso va a ser parte de integrarte a la vida del cuerpo, a la vida de la iglesia. Y especialmente, fíjate, en cuanto al ministerio de la palabra, y acá lo podemos dividir en estos tres aspectos, ¿sí? El ministerio público de la palabra, ministerios personales de la palabra, ministerios privados de la palabra. ¿Sí? Entonces, queremos que la persona se mantenga exponiéndose todas las veces que la palabra se exponga de forma pública. Queremos aprovechar todas las oportunidades en las cuales vamos a ser expuestos a la verdad. Tenés que estar ahí. Si la palabra de Dios va a ser predicada, tenés que estar ahí. Si hay oportunidades como estas, en donde con hombres salimos a otros lados para ser expuestos a la palabra, tenés que sumarte. ¿Sí? Hay que hacer todo lo que podamos hacer para estar ahí, para exponernos a la palabra. Fíjate, el ministerio personal de la palabra tiene que ver con estos ambientes más reducidos, donde se dan otras dinámicas que no se dan cuando se expone la palabra de forma pública. Entonces, en estos ministerios, como te decía recién, de rendición de cuentas, de relaciones de discipulado, de mentoreo personal, de grupos caseros, reuniones más pequeñas. Entonces, queremos encomendar a esta persona el cuidado de la iglesia en las dinámicas. Y entonces ahora está en un grupo, y en ese grupo hay uno de los líderes que está supervisando este grupo, y va a estar bajo el cuidado de esta persona y va a ser parte de las dinámicas de la iglesia, va a estar integrado a las oportunidades de servicio que se brinden en esa reunión. Y ministerio privado de la palabra, ¿sí? Queremos afirmar ahí su estudio bíblico personal, su tiempo de oración, su lectura regular de libros, metas de crecimiento personal. Eh, entonces queremos encomendar a la persona ahora la vida de la iglesia. Podríamos pensar también en los aspectos de consejería general, de los unos a los otros, estar abierto a que personas hagan preguntas a su vida, a que personas se acerquen a su vida, a relaciones profundas, significativas con otros creyentes. Y entonces de esa manera, sí, ¿no? Cerramos un proceso de una manera ordenada, hacemos una recapitulación, una evaluación de los puntos fuertes, de los puntos débiles. Hay cosas quizás para mejorar, para cambiar, que te pueden ayudar a vos también. Nos equivocamos en el proceso y hay veces que tenemos que revertir eso en otras oportunidades, pero dejá también la puerta abierta, ¿sí? Esto no es ahora, bueno, terminó y ya está, ¿no? La santificación sigue. Cualquier necesidad que tengas, acércate. Cualquier inconveniente, no dejes pasar el tiempo. Eh, Estamos acá para servirte en lo que necesites, y podés llamarme y queremos ayudarte. ¿Sí? Entonces, siempre deja esa puerta abierta para que la persona pueda volver. Entonces, estos son los 8 elementos, ¿sí? El involucramiento, ¿sí? La relación de confianza, y queremos que esto sea algo real, queremos que esto sea algo genuino, queremos trabajar en nuestras iglesias para tener relaciones significativas, relaciones de confianza dentro de nuestra iglesia, que sea un ambiente más propicio para tratar con los problemas de los unos a los otros, la inspiración, dar esperanza. Queremos que sea bíblica, queremos alentar a la persona a través de la escritura, el inventario, recolectar esta información. Necesitamos hacerlo, aprender a escuchar, hacer buenas preguntas, crecer en discernir e interpretar esta información, poder instruir a través de la escritura, confiando en todo lo que estamos viendo a lo largo de todas estas sesiones. La palabra de Dios es suficiente para hacer todo lo que dice que va a hacer. Entonces tenemos que crecer en nuestra convicción en cuanto a la escritura y poder comunicarla y poder tener la tranquilidad que hemos dado el consejo de Dios y no nuestro consejo. Y ahí tenemos que crecer nosotros en lo personal, en nuestras convicciones hermenéuticas, en nuestra interpretación bíblica, porque queremos realmente decir esto es lo que Dios dice y no lo que yo digo, no mi interpretación, sino que este es el sentido del autor bíblico.
queremos alentar a la gente a la obediencia, queremos exhortarle. Si esta es la palabra de Dios, es autoritativa, y vos no te estás rebelando contra mí, eso está manifestando rebeldía contra Dios, y ese es un punto muy peligroso en el cual permanecer. ¿Sí? Entonces, necesitas rendir tu corazón a la verdad, a la obediencia, sos responsable, tenés que tomar una decisión personal, esto es lo que Dios demanda de vos, si vos afirmás que sos un creyente, esto es lo que se espera de vos, y le vamos a inducir en gracia, en amor, pero con firmeza, a que obedezca la verdad, y para eso le vamos a ayudar. Sí, bueno, ¿cómo lo hago? Quiero hacerlo, estoy dispuesto, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Y vamos a implementar por medio de tareas, de asignaciones, maneras prácticas, las cuales vamos a buscar aplicar la escritura, servir, estirarnos en la obediencia, y vamos a tratar de que esto no sea solamente en una dirección, sino en todas las áreas de la vida, de una forma integral en la vida de nuestros aconsejados. Así que bueno, ese sería, ¿sí? A grandes rasgos, hemos caminado rápido por cada uno de estos elementos, pero podríamos tener una panorámica, ¿sí? De principio a fin en relación con el proceso, y recordando siempre que estos también son aspectos de las sesiones, que es flexible, que va cambiando, y que va teniendo mayor preponderancia a veces o no, pero creo que van a ayudarte a mantener el rumbo, a mantenerte seguro en la dirección en la que vas, si puedes ir evaluando tus sesiones y tu proceso a lo largo de estos 8 elementos. Muy bien, gracias. Bueno, aquí pasamos al capítulo de preguntas y el Zoom también, ahí estoy atento. Si tienen alguna pregunta, que puedan estar ahí enviando por el chat. Bueno, eso. Sí. Por ahí algo que no me quedó claro fue que todo el proceso es tratando un pecado con un hermano y haciendo todo un proceso, o por ahí es más enfocado en a un hermano que yo me quiero especializar y realmente lo quiero ayudar a caminar con Cristo. Bueno, eso sería, ¿no? Como parte de eso. Son principios que parten de la escritura que te van a ayudar en cualquier situación. ¿Sí? Ya sea que vos lo uses en un proceso de forma formal, o ya sea en un aspecto ocasional. Si vos recordás, estos aspectos pueden ser de mucha ayuda. Entonces, si vos de una forma informal te juntás con alguien que está sufriendo, vos ya recordás, necesito escuchar. Y vos sabés que tenés que escuchar y que tenés que hacer preguntas, querés entender cuál es el problema, querés entender realmente cuáles son las motivaciones detrás. Y entonces va a ser un recordatorio y una ayuda para vos de decir, bueno, quiero escucharle. Antes de decir algo, quiero, el que responde palabra antes de oír, es fatuidad o propio, no quiero ser necio, quiero entender el problema. Y vas a dedicar tiempo a escuchar. ¿Y qué es lo que estás pensando? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son tus luchas en relación con esta situación? ¿En qué momentos te ves tentado a desánimo, al abandono? Y vas a preguntarle en relación con su situación, con su circunstancia, con su pecado, y querés entender, y querés darle esperanza, querés alentarle con la escritura. Entonces vos podés ir teniendo en cuenta estos elementos, y cuando llegue el momento de dar un consejo, vos vas a recordar, tenés que ser bíblico, y vas a pensar en la instrucción, y tiene que ser apropiado, este texto es apropiado a la situación, obviamente toda la escritura es apropiada, ¿no? Pero queremos ser específicos a la situación también, y poder guiarles en esa situación, entendiendo que la escritura tiene respuestas a todos los problemas de nuestro corazón. Entonces, querés entender cuáles son los ídolos del corazón, ¿no? Porque esto quizás es lo que estoy viendo, pero ¿qué es lo que está pasando en el plano del corazón? Y entonces vamos a apuntar ahí con la escritura, a la idolatría del corazón. Eh, entonces vos podés usarlo de muchas formas, ¿no? Si lo puedes aplicar a tu propia vida personal, puedes usarlo en cualquier contexto, eh, de acuerdo al momento en el cual estés. Estás guiando a tu discípulo en el proceso de cómo aplicar la escritura, podés volver a la lección de la implementación y pensar a ver cómo podríamos, con algunas ideas prácticas, aplicar esta verdad, y vamos a hacerlo de una forma concreta: cuándo, dónde, cuánto tiempo, con qué frecuencia.
ser específicos y no simplemente, bueno, ora todos los días al Señor. ¿Y por qué cosas? ¿Cómo puedo organizar mi vida de oración? ¿Cómo puedo interactuar con los hermanos? ¿Y por qué no los domingos después del culto no tienes una libretita y recolectás motivos de oración y le das esa asignación? ¿Y por qué no los separás en la semana en días y quizás estos días orás por estos hermanos y estos días por estos problemas y estos días por estas situaciones? ¿Y por qué no separamos un día específico en la semana y ya lo destinamos a orar de una forma particular y podemos crecer en ser más prácticos en esa área? Sí. Sí. Justamente avanzando en algo general de todo el proceso. Y pensaba cómo en una iglesia se puede implementar, personas sepan que esto existe, Ajá. que hay hombres que queremos morir, y que hay sería formal, porque vivimos la vida del cuerpo, nosotros compartimos, el muerto, y de repente por ahí si las personas no saben que no se van a acercar, no tengo un problema, esta dinámica no sé qué podría decirnos. Sí, la pregunta es cómo podemos comenzar con esto en nuestra iglesia y que la gente sepa que esto es algo que estamos haciendo. Pienso que dos cosas muy importantes, y para mí creo que son las más básicas, es la instrucción. Creo que lo dije la vez anterior. Comencemos a instruir a la iglesia. Entonces, en la medida que la iglesia pueda crecer en los aspectos de la consejería bíblica, eh, eso va a comenzar también a generar hambre, preguntas, inquietudes, y por otro lado, modelarlo. Entonces, en la medida que yo lo esté modelando, en la medida que vos estés haciendo y este proceso con las personas que hoy tenés, donde estás, no importa que ya no hayas empezado así, en el punto donde estás hoy, vamos a comenzar y vos vas a explicarle, no simplemente vas a hacerlo, vos le vas a explicar el principio detrás. Entonces, cuando vos le vas a dar la asignación, le vas a explicar qué es lo que estamos haciendo, porque vos le estás instruyendo. Entonces es importante, ¿no? Poder, cuando vos estás avanzando en el proceso, explicarle qué es lo que estás haciendo. No tenés que guardarte nada, como si tuvieses algo, una información que te da cierta protección y no querés que el otro sepa lo que vos estás haciendo y querés tener el control de eso. No, o sea, mira, la tarea es esto y por eso la hacemos. Y entonces es importante que podamos aplicar la escritura y vamos a ir en esta dirección. Y entonces cuando vos tenés personas que están siendo instruidas de forma regular, vos podés, no sé, en los grupos caseros este mes vamos a ver este tema, las 8 y transitan por 2 meses, ahí tenés 8, entonces, o en la escuela dominical vamos a estar transitando por esto, o no sé, o vamos a dedicar un mes del año en la predicación pública, en el culto, un mes al año para hablar de consejería. Y vamos a tocar estos temas, estos aspectos de la suficiencia de la escritura, de cómo se da el cambio bíblico, y tomamos pasajes y los exponemos de forma expositiva, y todos los años, un mes del año, vamos a hablar de consejería bíblica. Y mientras vos vas modelando eso, el grupito que vos tenés, la gente que estás influenciando, y cuando esos hombres avanzan y vos ves que están, bueno, hacelo con aquel. Lo mismo que hicimos con nosotros, ¿viste? Entonces lo vas soltando y lleva tiempo, ¿no? Generar esto, como eso, a veces decimos una cultura de consejería bíblica, pero creo que a grandes rasgos, estas dos cosas creo que serían los pilares, la instrucción y modelarlo, instruir y modelar. Y en el tiempo eso va a ir dando sus frutos, ¿no? Sí. Sí. Y ahí sobre el involucramiento, creo que piensan un poco más en su experiencia pastoral, más en el aspecto más práctico de la cosa. Me llamó mucho la atención cómo uno puede reflejar a veces con su postura, o una indiferencia, una manera de escuchar. Y algo que vi ahí también era sobre la cuestión o sea, al momento de estar recolectando información. Entonces, en cuanto a esto, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿tú lo haces delante de la persona con su cuadernito o lo haces después aparte, después de estar hablando con una persona y teniendo su enfoque de inicia todo el tiempo? Entonces lo aparte después de tiempo para eso, o depende de la persona también.
Sí, vos vas a ir encontrando la mejor manera, de acuerdo a tus habilidades para hacerlo. Yo diría que las dos cosas. Eh, yo sí suelo decirle, yo voy a estar tomando nota. Sí, entonces yo le anticipo, o sea, y esto es para poder recordar lo que vos me estás diciendo. Entonces yo tengo mi cuadernito y abro en esta página con esta persona y ahí comenzamos. Entonces yo ya le entregué quizás un formulario y cuando me lo devuelve yo le explico. Yo voy a ir haciendo algunas anotaciones, voy a ir marcando algunas cositas para no olvidarme y ellos saben y lo toman de forma natural. Le explico que eso es un uso privado, personal, o sea, que yo no voy a compartir esa información con otros a menos que sea necesario. Entonces que confíen que no voy a estar divulgando eso, pero que necesito recordar y necesito entender, yo quiero entender cuál es el problema y quiero prestar atención. Entonces, en el momento, mientras estoy escuchando, yo voy anotando cositas que creo que son importantes. A veces ya voy teniendo cositas que entiendo solo yo, ¿viste? Haciendo algún dibujito, algún simbolito y vos ya sabés qué eso significa y te ayuda a veces, eso, como le llaman, ideogramas, a veces te ayuda eso a no tener que estar escribiendo tanto. Eh, a veces son simplemente palabritas que a mí me van a recordar o son o un signo de interrogación o de admiración o de atención, donde yo noto algo, acá noto un símbolo de eso, y eso entonces vos ya sabés un poquito cómo funciona, qué significa, vos lo vas entendiendo. Y a veces termina la sesión, me queda un tiempito, no, estás orando ahí, recordando, repasando y tomando algunas notas y alguna idea que quizás tienes otro compromiso y se te ocurrió algo que es importante, que puedes anotarlo, que no quieres olvidar, entonces vas anotando también. Entonces, sí, pienso que, y a veces en otro contexto, estás en cualquier otro lado en la semana y lo anotas en el celu, decís, no me tengo que olvidar, creo que esto era importante y seguís pensando en la persona y en el problema, y muchas veces estás en otras cosas y en tu mente estás ahí tratando de cómo le puedo ayudar, y entonces también seguís anotando todo el tiempo. Pero sí, no hay ningún problema con hacerlo. No he tenido ningún rechazo con alguien que haya dicho no quiero que escribas, no quiero que anotes. No. Mm, Una consulta. sí, En cuanto a finalizar el proceso, sí. en los aspectos negativos, ¿hay cierto margen o parámetro de decir eh, ya a la primera o 2 semanas no la respondió, le di tarea y no la hizo? Eh, ¿Cómo determina la manera en finalizar el proceso y no fallar no terminar, ¿cierto? A lo que quizá la otra persona está tan agobiada, tiene tanto poco tiempo, cosa encima que quizás darle una tarea no logró hacerla por Ujú, todo lo que tiene detrás, sin una duda, tarea tan pesada que sin no duda. logra llegar, quizás sí llega a la sesión, pero no llega con una Sí, decir, entonces, cuando me cumplió la primera semana, la segunda semana tampoco, ya está, finalizamos el proceso y lo dejamos ahí. claro. No, claramente la única manera de saberlo es preguntando y observando. Y eso requiere tiempo. Entonces, eh, no, no queremos limitarnos a una estructura y que sea tan rígida e inflexible. Estamos tratando con vías. Entonces, estos son elementos y principios que, como te digo, es una estructura que te va a guiar, que te va a ayudar a mantener el rumbo, que te va a proteger de ciertos peligros, pero esto es flexible, ¿no? Entendemos como que el cambio es un proceso. eh, Entendemos, he estado con personas por 7 años, un proceso que avanzaba, se frustraba, avanzaba, se frustraba, y empezábamos y terminábamos y terminaba mal y volvíamos a retomarlo. 7 años, ¿viste? Hasta que empecé a ver los frutos del obrar de la palabra, hasta que la persona realmente se arrepintió, abrazó el Evangelio y pudimos hacer algo constante y ha sido precioso. Entonces pienso que eso es bastante personal de tu labor como hermano, como pastor, de cómo vas viendo eso.
y cómo vas evaluando, incluso cómo vas evaluando tu propia práctica, porque quizás vos le estás errando, el no estar considerando estas cosas. Entonces, para poder considerar todo eso, la recolección de información es clave. Cuáles son sus circunstancias, cómo es su contexto, cuál es la familia, o sea, puede realmente hacer lo que le estoy pidiendo, en qué grado lo puede hacer. Y entonces cuando no lo hacen, una vez preguntamos, bueno, ¿cuáles fueron las dificultades? Contame. ¿No entendiste la tarea? ¿O alguna dificultad que te impidió hacerla? ¿Pensás que, bueno, y ahí podemos escucharlo y considerar, quizás tenemos que hacer algún ajuste nosotros, quizás te das cuenta que en realidad son excusas, te das cuenta que esto comienza a ser un patrón y es una resistencia a la obediencia y creo que eso en 2 sesiones no lo puedes evaluar. Eso va llevando tiempo y hasta que vos tenés que quizás llegar a un punto de decir, bueno, mira, hoy vas a dedicar este tiempo a hacer la tarea. Si no tuviste tiempo en la semana, lo vamos a hacer acá. Si tenemos una horita y media que nos juntamos, entonces ya que estás acá, y vos ahí puedes evaluar también dónde está, si la hace, cómo la responde, cuál es su actitud. O si decís, bueno, si necesitas 2 semanas para hacerla, esta semana no nos juntamos cada 15 días. Es una semanita más para trabajar, para hacerlo, pero la tarea es importante. Entonces, vos vas viendo eso en el andar, creo que también en la experiencia con la gente vos podés identificar esos aspectos, pero tenemos que ser compasivos, tenemos que ser pacientes, ¿no? Ahí Pablo termina ahí en Tesalonicenses, ¿no? Que seáis pacientes para con todos. Ya sea que sea ocioso, ya sea que esté desanimado, ya sea que sea débil, cada uno de ellos requiere paciencia, ¿no? Aun cuando es rebeldía abierta y aun cuando es desánimo, que es como que estás inflando un globo pinchado y le das aire y por algún lado se escapa siempre. Paciencia, paciencia, pero sí, una buena pregunta. Sí. Sí. Tiene que tener el don para poder ser consejero en la iglesia la persona, o puede ser una persona que puede ser capacitada y no específicamente tenga. Muy bien, muy buena pregunta. Recordamos el pasaje de Romanos 15-14, si no me equivoco, cuando Pablo dice, estoy seguro, hermanos, de vosotros, que estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ni la bondad ni el conocimiento son dones espirituales, ¿no? Sino que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, la bondad, y tiene que ver con el crecimiento en la verdad. Entonces, en la medida que vos crezcas en amor, en bondad y en el conocimiento de la Escritura, vas a cada vez ser un consejero más efectivo, ¿no? Y en la medida que vos crezcas en tu planificación personal, va a ser la manera en que más vas a poder ayudar a otros en sus luchas. Y con los dones y talentos y recursos que Dios te ha dotado, va a verse esa consejería distinta a la de otra persona. Entonces no queremos acá clonar consejeros. Dios ha capacitado a cada uno de nosotros de una manera diferente, con una personalidad distinta, con dones distintos, y esa práctica de aconsejar se va a ver distinta, y eso es lo que hace que todos necesitemos estar involucrados. Es todo el cuerpo, todo el tiempo, porque no puede una sola persona ayudar, ¿no? A alguien. Necesitamos a la iglesia. Gracias. Sí, por acá y por allá. A ver. Sí, por acá. Va. Bueno, si nosotros empezamos a acompañar a alguien en un proceso de cambio, ¿no es cierto? Que va a tomar tiempo, hay que hacerlo con amor y con conocimiento. ¿Qué pasó en la experiencia? Porque viste que Mateo dice que si alguno pecare contra ti, ve y habla con él, ¿no es cierto? Y si la persona no ganamos al hermano que tome a 2 personas conmigo, puede pasar que en el proceso la persona tenga una habilidad manifiesta por soberbia y tú tengas que llamar a personas para poder confrontarles sobre esto. Sí, sí, sí. Sí, obviamente es un proceso, no es la primera instancia, la primera instancia ahí es de tú estando solas y eso es un tiempo que va a llevar, pero en alguna ocasión he traído otros hombres y le hemos exhortado. Ya estamos orando por vos, estamos viendo esto, he traído estos hombres que están viendo lo mismo y juntos queremos ayudarte. Y tenés que responder. Y ha sido bueno, ha sido bueno. A veces esa instancia da un lindo fruto, ¿no? Donde sumás otros hombres maduros, fieles, quizás sumas al pastor en esa sesión y
quizás algún otro hombre y le exhortar y demás. Sí, obviamente la estancia final, ¿no? Es la otra, que también nos ha tocado estar, ¿no? Y queremos verlo como un medio de gracia, donde aún Dios usa toda la iglesia y una exposición quizás mayor para llamar al arrepentimiento y que sea librado, ¿no? del engaño del pecado. Yo te preguntaba porque justo la parte cuando hablaban de la vuelta, ¿no es cierto? El proceso. O sea, en la profesionalización de la consejería, bueno, ya no sigo más terapia y sigo con mi vida. Pero en la vida del cuerpo, o sea, si la persona aborta, hay que conocer los motivos del aborto del proceso. Y si ese proceso se aborta, o sea, fue el mismo pecado. Y ahí es donde se entraría esa instancia. Sí, 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 sí. Muy bien. Por acá, ¿no? Sí. Yo recibí la Cristo hace 2 años. ¿Cómo? Yo recibí la Cristo hace 2 años. Bueno. Y mi familia no está creyente. Ujú. O sea, mi padre y mis hermanos. La pregunta que yo tengo es, ¿yo puedo aconsejar o necesito de ayuda? Vos decís si puedes aconsejar a otros porque hace poco que conociste a Cristo. Exactamente. Sí, puedes hacer. Puedes hacer. Y a la vez necesitas ayuda. ¿Sí? Entonces, no tiene que ver. Gálatas 6, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Ese es el mandato, restaurarle. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vos ahí tenés una indicación y después dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplirás la ley de Cristo. No dice ahí cuántos años de creyente tenés que tener. No dice ahí si son creyentes de muchos años o de pocos años. No dice ahí pastores, no dice al cuerpo de ancianos. El requisito ahí es la espiritualidad. Y Gálatas anteriormente viene hablando, ¿no? El capítulo 5, de lo que es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es perfección, andar en el Espíritu no es impecabilidad, andar en el Espíritu es estar viviendo bajo el gobierno del Espíritu, el control del Espíritu, manifestando el fruto del Espíritu. Entonces vos con 2 años de creyente puedes estar siendo controlado por el Espíritu Santo, puedes estar batallando con tu propio pecado, y si eso es lo que estás haciendo, sos un creyente espiritual, ¿sí? Capacitado para ayudar al que ha caído. Obviamente, depende del contexto, depende de la situación, se requiere cierta madurez y a veces el conocimiento para tratar una situación. Pero en estas dinámicas de los unos a los otros, nuestro desafío, ¿no? es ser esos creyentes gobernados por el Espíritu para ayudar a otros. Sí, no, a vos. Bueno. Buenísimo, Marcos. Lindo tiempo y sí, quería pedir que pueda terminar orando usted, por nosotros también, por todo lo que fue ese tiempo y podamos también seguir creciendo. La verdad que fue una bendición estar con Qué usted. bueno, gracias por la atención, gracias por las preguntas y bueno, estamos todos aprendiendo, todos juntos, la verdad que está siendo un tiempo muy, muy lindo. Oramos. Dios bueno, te alabamos, te exaltamos, queremos que tú recibas la honra, la alabanza, la adoración. Este tiempo aquí ha sido y está siendo tan precioso y nos sentimos privilegiados, tu gracia de poder estar acá. Poder seguir siendo expuestos a tu palabra y poder seguir creciendo de acuerdo a la verdad. Y Dios, gracias por los hombres que has traído en este tiempo para que esto pueda ser posible. Y gracias, mi Dios, porque en tu gracia también me has permitido a mí poder ser parte de este tiempo de instrucción y queremos clamar por todos nosotros, aun por lo que queda de tu palabra siendo expuesta, para que podamos tener este corazón receptivo, dispuesto a aplicar esto a nuestro propio corazón, a nuestras propias luchas, a nuestro propio pecado. Mi Dios, queremos nosotros ser espirituales, queremos nosotros ser piadosos, queremos nosotros amar, mi Dios, tu nombre, tu gloria, y queremos, mi Dios, en ese camino ir ayudando a aquellos que también están necesitando de ayuda. Y pedimos, Padre, que sigas quebrantando nuestros corazones. Pedimos, mi Dios, que sigas dándonos esa compasión de Cristo para realmente poder ayudar a los demás, salir de nuestra comodidad,
amar de tal manera al otro que estemos dispuestos a dejar nuestro confort, cómoda, segura, para ayudar a otros en sus luchas, mi Dios. Y rogamos por nuestro propio corazón, para que también estemos abiertos a que otros hagan lo mismo con nosotros, a no poner distancias, no poner barreras, sino estar inmersos en las dinámicas de la iglesia y estar dispuestos a que nos hagan preguntas difíciles, incómodas, estar abiertos, mi Dios, para ser parte también de los medios que tú nos has dado para crecer. Queremos hacer esto para tu gloria, mi Dios, para la exaltación de Cristo, y usa, mi Dios, tu palabra para este fin. Te lo pedimos, mi Dios, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias.